Hola a todos, nunca pensé que terminaría compartiendo algo así en Internet, pero aquí estoy, buscando un poco de claridad en medio de este caos. Mi nombre es Valeria, y lo que voy a contarles parece sacado de una novela de terror, pero lamentablemente es mi vida real. Todo comenzó hace unas semanas, cuando recibí una carta inesperada. Era de un abogado, y en ella se me informaba que tenía 30 días para desalojar mi propia casa, la casa en la que he vivido durante los últimos 15 años. Pensé que debía haber algún error, que alguien había confundido la dirección o que la carta no estaba destinada para mí. Pero cuando leí más detenidamente, me di cuenta de que no había ningún error. El nombre de mi marido, Julián, estaba en la carta como vendedor de la propiedad. Desconcertada, llamé a Julián al trabajo para preguntarle qué estaba pasando. Él me respondió de manera evasiva, diciendo que lo discutiríamos más tarde en casa. Mi cabeza daba vueltas. No podía entender cómo alguien podía vender la casa sin consultarlo con su esposa, especialmente cuando éramos copropietarios. Esa casa tenía un valor sentimental enorme, no solo porque fue nuestro hogar por años, sino porque fue donde criamos a nuestros 2 hijos. Cuando Julián llegó a casa esa noche, parecía nervioso, como si supiera que la bomba estaba a punto de estallar. Le mostré la carta, y su rostro palideció. Después de varios minutos de incómodo silencio, me confesó que había vendido la casa para pagar unas deudas que había estado acumulando en secreto. Deudas de las que yo no sabía nada. Me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Julián intentó justificarse diciendo que había sido un malentendido, que nunca quiso que llegáramos a este punto. Pero todo lo que veía era que mi hogar había sido vendido sin mi consentimiento, y ahora estábamos a punto de quedarnos sin un techo sobre nuestras cabezas. Lo que me dolió más fue que lo hizo todo a mis espaldas. Ni siquiera consideró consultarme o pedirme ayuda. En su mente, la solución a sus problemas financieros era vender lo único que nos quedaba de valor, sin siquiera darme la oportunidad de encontrar otra solución. No me dejó tomar una decisión en conjunto, como lo haría cualquier pareja. El dolor se convirtió en rabia. Sentí que me habían traicionado de la peor manera posible. ¿Cómo podía seguir confiando en alguien que me ocultó algo tan grande y luego decidió unilateralmente destruir la vida que habíamos construido juntos? Fue entonces cuando decidí que no podía dejar esto pasar. No solo por mí, sino por mis hijos. Ellos también tenían derecho a saber qué estaba pasando y por qué, de repente, estábamos a punto de ser desalojados. No podía permitir que una traición como esta quedara sin consecuencias. Busqué asesoría legal de inmediato. Mi abogado me explicó que, aunque Julián había vendido la casa legalmente, yo podía demandarlo por actuar sin mi consentimiento, especialmente porque la casa estaba a nombre de ambos. La demanda no sería fácil, pero tenía un caso sólido. Esa noche, cuando Julián trató de acercarse a mí, lo rechacé. No quería escuchar más excusas ni justificaciones. Solo quería justicia. Le dije que había decidido tomar medidas legales contra él, y su reacción fue tan impactante como su traición. Se puso furioso, diciendo que estaba exagerando, que al final todo se solucionaría. Pero yo no podía creer que estuviera tan desconectado de la realidad, tan ajeno al dolor que me había causado. Así fue como comenzó esta pesadilla. Ahora estoy en medio de una batalla legal contra el hombre que pensé que conocía, el padre de mis hijos. Y todo porque decidió tomar la peor decisión posible, sin siquiera consultarme. Después de aquella noche, la tensión en casa era palpable. Julián y yo apenas intercambiábamos palabras, y cuando lo hacíamos, era para discutir sobre el juicio. Él estaba convencido de que todo se resolvería sin mayores problemas, que de alguna manera encontraríamos la forma de seguir adelante. Pero yo ya no veía a un nosotros en el futuro. Todo lo que veía era la traición y la pérdida de confianza. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. Mi abogado, una mujer increíblemente competente llamada Silvia, me había advertido que la batalla sería larga y emocionalmente agotadora. Pero estaba decidida a no retroceder. Cada vez que pensaba en cómo Julián había vendido la casa sin decirme, sentía una mezcla de ira y tristeza que me impulsaba a seguir adelante. El apoyo de mis amigos y familiares fue fundamental durante este tiempo. Todos estaban sorprendidos por lo que había sucedido. Mis padres no podían creer que Julián hubiera sido capaz de hacer algo así. Siempre pensamos que era un buen hombre, decía mi madre una y otra vez. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Para mí, Julián había dejado de ser el hombre del que me enamoré hacía años. Mis hijos, por otro lado, estaban confundidos y asustados. Sabían que algo estaba mal,
pero no entendían completamente lo que estaba ocurriendo. Traté de explicarles la situación de la manera más suave posible, pero aún así, era difícil para ellos. Mi hijo mayor, Nicolás, me preguntó una noche, «Mamá, ¿vamos a perder la casa?». Esa pregunta me rompió el corazón. Le aseguré que haría todo lo posible para que eso no sucediera, pero en el fondo sabía que el resultado estaba fuera de mis manos. Mientras el juicio avanzaba, Julián intentó varias veces convencerme de que retirara la demanda. Me llamaba al trabajo, me enviaba mensajes de texto, e incluso trató de hablar conmigo en persona, suplicándome que lo reconsiderara. Pero yo ya había tomado mi decisión. No podía dar marcha atrás ahora. Estaba luchando por mi hogar, por mis hijos, y por mi dignidad. Un día, mientras revisaba algunos documentos con Silvia en su oficina, descubrimos algo que empeoró aún más la situación. Julián había estado ocultando otras deudas y había utilizado el dinero de la venta de la casa para pagar a prestamistas. Este descubrimiento me dejó atónita. No solo había vendido la casa sin decirme, sino que también había puesto a nuestra familia en una situación financiera aún más precaria. Silvia me aconsejó que incluyéramos esta nueva información en la demanda. Ahora no solo estaba luchando por recuperar la casa, sino también por proteger a mis hijos de la irresponsabilidad financiera de su padre. Cada paso que daba en este proceso legal me alejaba más de Julián. No podía creer que el hombre con el que me había casado se hubiera convertido en alguien tan ajeno a mí. Las semanas pasaban, y con ellas, la presión aumentaba. Cada vez que recibía una llamada de mi abogado, mi corazón latía con fuerza, esperando tanto buenas como malas noticias. Un día, Silvia me llamó para decirme que finalmente teníamos una fecha para el juicio. «Prepárate, Valeria», me dijo. «Esto no será fácil, pero estoy contigo en cada paso del camino». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el miedo seguía presente. Llegó el día del juicio. Entré en la sala del tribunal con las manos temblorosas, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Julián estaba allí, en la otra esquina de la sala, con una expresión de resignación en su rostro. Apenas me miró cuando tomé asiento. Durante el juicio, ambos presentamos nuestros argumentos. Mi abogado expuso cómo Julián había vendido la casa sin mi consentimiento y cómo había utilizado el dinero de manera irresponsable. El abogado de Julián trató de defenderlo, diciendo que había actuado bajo presión y que nunca tuvo la intención de causarnos daño. Pero la verdad era evidente, había traicionado mi confianza y puesto en riesgo el futuro de nuestra familia. A medida que el juicio avanzaba, me di cuenta de que, aunque ganara, nada volvería a ser igual. Ya había perdido algo invaluable, la confianza en la persona con la que había compartido mi vida durante tantos años. Y aunque eso no podía recuperarse, al menos podía asegurarme de que mis hijos tuvieran un lugar seguro donde vivir. El juicio duró varios días, pero cada vez que salía de la sala, me sentía un poco más fuerte. Estaba luchando por lo que era correcto, por lo que nos pertenecía a mis hijos y a mí. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el costo emocional fuera alto. Finalmente, el juez anunció que tomaría unos días para deliberar y dar su veredicto. Salí de la corte sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión. Había hecho todo lo que estaba en mi poder, ahora solo quedaba esperar. Los días de espera después del juicio fueron algunos de los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía que el corazón se me salía del pecho, temiendo que fueran noticias sobre el veredicto. Mientras tanto, Julián seguía viviendo en la casa, pero la tensión era insoportable. Apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos, era solo para discutir sobre lo inevitable, el futuro de nuestra familia. Finalmente, el día que temía y anticipaba llegó. Silvia me llamó temprano por la mañana para decirme que el juez había tomado su decisión y que tendríamos que ir al tribunal para escuchar el veredicto. Recuerdo que apenas pude dormir la noche anterior, mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Qué pasaría si el juez no fallaba a mi favor? ¿Qué significaría eso para mis hijos y para mí? Pero sabía que tenía que ser fuerte, que ya había llegado demasiado lejos como para flaquear en el último momento. Cuando llegamos al tribunal, Julián ya estaba allí, acompañado de su abogado. Nos miramos brevemente antes de entrar a la sala, y pude ver en sus ojos que él también estaba nervioso. Pero ya no sentía la misma compasión que antes. Todo lo que veía era a un hombre que había arruinado lo que teníamos, que había tomado decisiones egoístas sin considerar las consecuencias. El juez entró en la sala y el silencio fue abrumador. Sentí que el tiempo se detenía mientras esperaba escuchar las palabras que definirían el futuro de mi vida. El juez comenzó a leer su veredicto, y aunque sus palabras eran técnicas y formales, el mensaje era claro:
yo tenía razón. Julián había actuado de manera irresponsable y sin mi consentimiento, y el tribunal no podía ignorar eso. El juez ordenó que la venta de la casa fuera revocada, y que Julián debía asumir la responsabilidad total por las deudas que había acumulado. También decretó que, debido a su conducta, Julián sería desalojado de la propiedad y que yo tendría el derecho exclusivo de residencia, al menos hasta que la situación financiera se resolviera por completo. Al escuchar el veredicto, sentí una oleada de alivio mezclado con tristeza. Había ganado, pero la victoria no se sentía tan dulce como imaginaba. Miré a Julián, esperando ver alguna reacción en su rostro, pero todo lo que vi fue una resignación silenciosa. Sabía que esto era lo que él se había ganado, pero una parte de mí todavía lamentaba lo que habíamos perdido como pareja. Después del juicio, las cosas se movieron rápido. Julián fue desalojado de la casa en cuestión de días, y se fue a vivir a un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Los niños y yo nos quedamos en la casa, pero la atmósfera era diferente. La casa ya no se sentía como un hogar, sino como un recordatorio constante de la traición y el dolor que habíamos experimentado. Julián intentó acercarse a los niños, pero ellos estaban demasiado heridos para recibirlo con los brazos abiertos. Mi hijo mayor, Nicolás, no podía entender por qué su padre había tomado decisiones tan destructivas, y mi hija menor, Sofía, apenas quería hablar de él. Yo hice lo que pude para mantener la normalidad, pero sabía que la situación había cambiado para siempre. Mientras tanto, la situación financiera seguía siendo complicada. Aunque había ganado el juicio y recuperado la casa, aún teníamos que lidiar con las deudas que Julián había acumulado. Silvia me ayudó a renegociar algunos pagos y a asegurarme de que la casa estuviera a salvo, pero el estrés era constante. Cada día me levantaba con la preocupación de cómo iba a mantener a flote a mi familia. Julián, por su parte, parecía estar hundiéndose más en sus problemas. Empezó a perder contacto con nosotros, y aunque al principio me sentía aliviada por no tener que lidiar con él, también me preocupaba lo que eso significaba para nuestros hijos. ¿Cómo podían seguir viendo a su padre como una figura en sus vidas después de todo lo que había sucedido? Una tarde, recibí una llamada inesperada de Julián. Su voz sonaba apagada, diferente de la persona que solía conocer. Me dijo que había perdido su trabajo y que estaba luchando para mantenerse a flote. Quería saber si podía volver a la casa, al menos temporalmente, hasta que encontrara una solución. Pero para mí, eso no era una opción. Ya no podía confiar en él, y aunque me doliera, tenía que pensar en lo mejor para mí y para los niños. Le dije que no, que tenía que encontrar su propio camino, que ya no éramos su responsabilidad. Julián no discutió, simplemente aceptó mi decisión y colgó. Después de esa llamada, sentí una mezcla de emociones, tristeza por lo que habíamos perdido, alivio por haber recuperado algo de control, pero también un profundo sentido de cierre. Julián había hecho su elección, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Los días que siguieron a esa llamada fueron duros, pero también me hicieron más fuerte. Sabía que tenía que seguir adelante, por mis hijos y por mí misma. La vida no volvería a ser la misma, pero al menos tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir algo mejor. Después de la última conversación con Julián, las cosas empezaron a calmarse un poco. Sin embargo, el vacío que dejó la situación seguía presente. La casa, aunque todavía nuestra, se sentía diferente, casi como un lugar extraño. A pesar de haber ganado el juicio, la sensación de seguridad que alguna vez tuve se había desvanecido. Sabía que la vida iba a ser un desafío constante a partir de ese momento, pero al menos tenía claro que estaba tomando el control de mi propio destino. Mis hijos también empezaron a adaptarse a la nueva realidad. Nicolás, aunque aún resentido con su padre, comenzó a concentrarse más en sus estudios y en sus amigos. Fue su manera de sobrellevar la situación, alejándose emocionalmente de todo el drama familiar. Por otro lado, Sofía, mi hija menor, seguía siendo la más afectada. A menudo la encontraba mirando fotos viejas de cuando éramos una familia unida, y sabía que en su mente estaba tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido. Intenté llenar el vacío con rutinas y actividades. Renové algunas partes de la casa, intentando darle un aire nuevo, algo que nos ayudara a todos a avanzar. Pinté las paredes con colores más vivos, reorganicé los muebles y hasta empecé a cultivar un pequeño jardín en el patio trasero. Cada pequeño cambio me daba una sensación de renovación, una manera de reafirmar que esa era nuestra casa, a pesar de todo lo que había sucedido. Sin embargo, el impacto emocional y financiero seguía siendo una carga. Aunque logré renegociar algunas de las deudas que Julián había dejado, todavía había una gran cantidad de facturas por pagar. Tomé un segundo trabajo,
trabajando por las noches para asegurarme de que mis hijos no sintieran las consecuencias económicas de las decisiones de su padre. Las noches eran largas y solitarias, pero en esos momentos, recordaba lo que me impulsó a tomar acción en primer lugar, la necesidad de proteger a mi familia. Julián, por su parte, parecía estar desapareciendo de nuestras vidas. Apenas teníamos noticias de él, y cuando lo hacíamos, era porque estaba atravesando alguna nueva crisis. Perdió su trabajo, y la última vez que escuché de él, estaba viviendo en un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad. No me alegraba saber que estaba pasando por momentos difíciles, pero tampoco podía ignorar el hecho de que todo esto era el resultado de sus propias decisiones. Una tarde, cuando los niños estaban en la escuela, recibí una visita inesperada. Era Julián. Estaba visiblemente más delgado y desaliñado, con la mirada cansada. Quería hablar, pero no estaba segura de qué más podía decirse en ese punto. Me pidió entrar y, aunque al principio dudé, finalmente accedí, sabiendo que esto era algo que eventualmente tendría que enfrentar. Nos sentamos en la sala, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Julián rompió el silencio, admitiendo que había cometido errores, que había dejado que su orgullo y sus problemas lo llevaran a tomar decisiones equivocadas. Me pidió perdón, no solo por lo que había hecho, sino por el dolor que había causado a nuestra familia. Dijo que sabía que no podía deshacer el daño, pero que esperaba que, con el tiempo, las cosas pudieran mejorar. Escuchar esas palabras me dejó con una mezcla de emociones. Parte de mí quería perdonarlo, recordar los buenos momentos que habíamos compartido antes de que todo se desmoronara. Pero otra parte de mí sabía que no podía simplemente borrar lo que había pasado. Julián había traicionado mi confianza de la manera más profunda, y aunque lo perdonara, no significaba que las cosas pudieran volver a ser como antes. Le dije que aceptaba su disculpa, pero también dejé claro que ya no había lugar para él en nuestras vidas. Los niños y yo estábamos tratando de seguir adelante, y tenerlo cerca solo reabriría heridas que estaban empezando a sanar. Julián asintió, aceptando mi decisión, y antes de irse, me pidió que cuidara de nuestros hijos, algo que sabía que haría sin que me lo pidiera. Cuando cerré la puerta detrás de él, sentí una extraña sensación de cierre. No era exactamente un final feliz, pero sí un final necesario. Sabía que los próximos meses seguirían siendo difíciles, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto para mi familia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, empezamos a encontrar una nueva normalidad. Aunque el recuerdo de lo que sucedió nunca desapareció por completo, comenzamos a construir una nueva vida, una vida en la que ya no dependíamos de la presencia de Julián. Mis hijos comenzaron a sonreír más, y yo también encontré momentos de paz en medio del caos. Al final, no había una lección profunda que aprender, ni un momento de epifanía. Solo había la realidad de que a veces las personas toman decisiones que afectan a otros de maneras que no pueden predecir. Lo único que podía hacer era seguir adelante, con la esperanza de que el futuro sería un poco más brillante que el pasado.